Listo, chicos, volvimos. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, vuelvan, por favor. Y les voy a compartir mi pantalla. Y lo que vamos a empezar el día de hoy va a ser otro método numérico, obviamente como una introducción, ¿cierto? A este método numérico que es el de búsqueda de raíces. Búsqueda de raíces lo que quiere decir es que vamos a buscar precisamente cuando una función valga algo. Pero como poner una función que valga algo es equivalente, podríamos decirlo, a que la función menos ese algo valga cero, entonces realmente lo que queremos es buscar cuándo las funciones valen cero. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. De nuevo, los créditos del Chapra, el Circa, sí, el Chini, el Ward también. Bueno, con esto es un ejemplo típico sacado directamente del Chapra, que lo que nos está diciendo nosotros es, por ejemplo, que ustedes en un caso real, a ver, tenemos aquí un cable eléctrico, ¿sí? Que está colgado de dos postes. Tenemos esa altura de nuestros postes, esa distribución en el eje X, en el eje Y. Tenemos también que lo máximo que puede estar por abajo de nuestro nivel, digamos, de los postes es 10 metros. Es bastante, ¿no? Pero bueno, lo que sea, digamos que es en un valle, lo que sea, y por debajo está pasando un río. Entonces, se supone que de alguna forma la pregunta aquí es cuánto debería ser el largo de ese cable si tenemos esa restricción, que lo máximo que tiene que bajar es 10 metros. Entonces, bueno, hay una curva que describe este tipo de longitudes que se llama la catenaria. Y entonces, cuando uno trata de escribir este problema, que lo que estamos diciendo es que y en 50 tiene que ser igual a y en 0 más 10, ¿sí? Queda queda este valor de nuestra ecuación. Tenemos que encontrar la solución a esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación trascendente, esta ecuación no la podemos resolver fácilmente por métodos algebraicos y pues la tenemos que resolver de forma numérica. Si ustedes tuvieran que resolver esta ecuación ya mismo, ¿sí? Yo necesito una solución ya. Yo estoy muy en contra de esa nueva tendencia, pues que ahora todo el mundo es, quiero para allá, quiero que lo haga ya, porque eso lo único que está haciendo es que estemos generando cosas, pues, un poquito inmediatas, pero no las mejores. Pero digamos si esa fuera la razón, si en este momento la pregunta es esa, ¿ustedes cómo resolverían esto? Me estoy refiriendo a qué se les ocurre, no cuál programa usarían, si con funciones lambda, no, nada de eso. Me refiero es cómo encontrarían ustedes en este momento la solución a esto. Y graficando ambas funciones y viendo las intersecciones. Muy bien, sí, eso yo creo que es de las cosas que más fácilmente se le podrían ocurrir a uno, muy bien. Ahora, no quiere decir que sea fácil que se le ocurra a uno, ¿no? Entonces, excelente. Gráfico, la de la izquierda, gráfico la de la derecha y empiezo a buscar en dónde se encuentran. Y listo, encontré la solución. O también, pues paso todo esto a restar acá y gráfico y busco en donde pues esa función nueva vale cero. Todas esas cosas son formas de resolver estos problemas. Encontramos nuestra solución, seguimos adelante, pero si uno lo que quiere es como generar un procedimiento que le permitiera a uno como resolver no solamente para esta función, sino para muchas otras, pues gráfica ya no nos va a servir mucho, ¿cierto? Porque entonces uno, digamos, para cualquier otra función tiene que volver a hacer la gráfica, uno no sabe cuál es el rango en donde realmente esto pueda valer cero, entonces tiene que empezarse como a jugar, en donde se para, tiene que hacer como muchos clics, mucha interacción, y no es una rutina, digamos que yo pueda como, a la que le pueda mandar una función arbitraria y me retorne la raíz, ¿sí? Entonces es una muy buena forma de hacerlo inmediatamente, pero no la podemos volver como muy reproducible, pero es una muy buena forma de hacerlo inmediatamente. Entonces uno ya cuando quiere como buscar una forma más general de cómo escribir este problema, pues entonces empieza a encontrarse situaciones como la que tenemos, por ejemplo, acá a la izquierda. Entonces yo puedo tener una función que, por ejemplo, en un intervalo dado, y observen que aquí estamos como hablando de un intervalo dado, tenemos un x a la izquierda, o un x lower, un x inferior, y un x superior, upper. Entonces uno puede tener este caso en donde entre este intervalo no tenemos raíces. Y miren que esto es muy importante. Aquí estamos como tratando de decir, no, yo me voy a limitar a buscar la raíz dentro de cierto intervalo. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando yo sé que mi variable solamente puede tener valores entre 0 y 20, por ejemplo, entonces está acotado.
Y a estos métodos que están así acotados al lado y lado se les llama pues métodos cerrados, porque estamos encerrando a nuestro intervalo de búsqueda de la raíz. Entonces puedo tener el caso de arriba, por ejemplo, en donde una cosa importante es que el signo de mi función evaluado aquí a la izquierda y el signo de mi función evaluado aquí a la derecha, ese signo es el mismo. Y entonces uno podría pensar que no cruzó el eje y por lo tanto ahí no hay raíz. En cambio, si uno tiene que el signo de mi función a un lado es, digamos, positivo y en el otro lado es negativo, no importa cuál lado, pero lo importante es que el signo cambió. Y si la función es continua, ¿cierto? Si estamos asumiendo que la función es continua y bueno, no tiene esas formas patológicas raras, sino que es como este estilo, entonces si uno tiene este caso en donde la función cambia de signo, ojo que esto es la función, ¿sí? Está cambiando de signo, no el x a la izquierda, el x a la derecha, sino la función evaluada en esos puntos. Entonces en esos casos uno podría decir que tiene una raíz al menos. Pero obviamente uno puede tener también el caso en donde tenga los dos son positivos del mismo signo o los dos son negativos y cortó dos veces. También puede existir eso. O puede tener el caso en donde es positivo y negativo y no lo cortó una sola vez, lo cortó tres veces. ¿Será que puede existir un caso en donde tengamos negativo a un lado, positivo al otro y lo corte dos? No, ¿cierto? Salvo ciertos casos muy patológicos, matemáticos, podríamos tener una cosa donde allá hay una raíz también de una derivada justo en este punto, ¿sí? Entonces acá en este punto la derivada es nula, y entonces vuelve a bajar y vuelve a subir, pero, pero miren que entonces aquí tendríamos exacto, si el eje de X es tangente. Entonces uno podría tener como este pequeño caso, pues un caso muy patológico que también habrá que tener en cuenta en el futuro, o sea que también hay que pensar en las derivadas, pero bajo lo que estamos viendo en este momento, pues vamos a decir, no, vamos a decir, vamos a tratar de pensar que no existen esos puntos, esos casos, que son poco numerosos, y entonces podríamos pensar, por ejemplo, que cuando hay un cambio de signo, si hay un cambio de signo, vamos a tener como un número impar de raíces, una, tres, cinco, ¿listo? Una, tres, cinco. Entonces uno podría pensar, si tengo un número, bueno, pues, si cambia la función de signo a los lados izquierdo y al lado derecho, entonces puedo tener un número impar. Pero si tiene el mismo signo, ya sea positivo y positivo, negativo y negativo, pues puedo tener cero, 2, 4 o un número par de raíces. Entonces serán como las primeras conclusiones, olvidándonos por un momento de qué pasa si el eje de X es tangente o algo así en ese punto, como dijeron ahí. Entonces aquí están, ahora está aquí a la derecha precisamente esos puntos. Miren que aquí a la derecha tenemos el eje X es tangente, y en ese caso entonces yo tengo cambio de signo de mi función, pero tengo dos raíces. Entonces, bueno, ya me empecé a complicar la vida. Tengo casos de funciones no continuas, por ejemplo, una asíntota en la mitad de mi intervalo. Entonces tengo que cambio de signo y tengo dos raíces, ¿sí? Y bueno, cosas de ese estilo. Entonces las conclusiones en las que nos vamos a basar, que son estas de la izquierda, pues ya sabemos que no va a funcionar en todos los casos. Eso en el fondo también lo que les está indicando a ustedes es, ustedes no pueden aplicar un método numérico sin tener una idea de qué es lo que están estudiando. Siempre es bueno tener una idea de lo que estamos estudiando para ver si el método numérico que estoy escogiendo es el apropiado. No hay un método numérico universal para resolver absolutamente todo. O por ejemplo en raíces no hay un método numérico universal que resuelva para todos los problemas todas las raíces, sino lo que uno hace es dependiendo del problema que tiene a mano, utilizar uno u otro, dependiendo pues de lo que tiene. Entonces para eso hay que conocer un poco el problema, si no estar andando como a ciegas. Y por eso las gráficas al final pues van a ser importantes. Entonces como nos han sugerido, la forma más sencilla de resolver esto pues es simplemente hacer una gráfica, ¿cierto? Entonces digamos que ustedes tienen esta función, esto es otro ejemplo del Chapra, en donde están estudiando cómo diseñar un bungee jumping y unos paracaídas también. Y en este caso lo que no se encuentra es el coeficiente de arrastre. Y ese coeficiente de arrastre, pues en cierta manera va a ser proporcional al ancho del paracaídas. Entonces, si yo encuentro un coeficiente de arrastre que tiene que ser muy pequeño, entonces yo podría pensar que mi paracaídas puede ser más chiquito y por lo tanto, pues necesito menos material, entonces es más barato. Pero si mi coeficiente de arrastre es muy grande, entonces necesito mucho más material. Y pues va a depender obviamente de la masa. Entonces aquí se está fijando la masa. O sea, no vamos a dejar que suban ahí gorditos como yo, que yo tengo 73 kilos. Aquí solamente podrían subir personas de máximo 68,1 para lo que se va a encontrar. Entonces lo que se está buscando es que esa persona llegue a una velocidad terminal máxima, y aquí estamos confiando mucho en el modelo, ¿no? Entonces que llegue a una velocidad máxima
de 40 metros por segundo, igual es un porrazo duro. O sea que realmente uno debería poner gente aún más liviana, pero bueno, podría probablemente sobrevivir. Y con esto se está buscando entonces cuánto sería ese coeficiente de amortiguamiento, de arrastre con el aire, de tal manera que lo lleve a uno a tener máximo 40 metros por segundo de velocidad terminal. Entonces, de nuevo, esto es una función que no podemos resolver algebraicamente, entonces podemos arrancar haciendo simplemente la gráfica de esa función. Entonces aquí la hacemos con GNuPlot y comparamos cuando esa función corta en cero. Entonces ustedes en GNuPlot le van haciendo zoom y zoom y zoom y bueno, eso les va a dar 14 punto algo. ¿Está bien? Entonces esa sería la solución gráfica fácil, rápida, pero yo, yo digamos, idealmente yo quisiera que si yo aumento la masa, por ejemplo, ¿ustedes qué creerían? Que si aumentan la masa, el coeficiente de arrastre debería ser más grande o más pequeño. Digamos que si aumento la masa, y yo quiero, o sea, la parte importante es que yo quiero que una velocidad terminal sea de 40. Entonces, si aumento la masa, el peso, la fuerza, peso, mg, pues va a aumentar. Entonces va a tener mayor aceleración, bueno, la misma aceleración hacia abajo. Pero entonces, ¿será que entonces puedo utilizar el mismo? Digamos, si yo pongo a una persona de 68 kilogramos y pongo a una persona de 120 kilogramos, ¿ustedes creen que el C va a ser el mismo? ¿O yo debería tener un C más grande y ponerle como un paracaídas más ancho a una persona más ancha? Podríamos pensarlo así, para que tenga la misma velocidad terminal, más grande, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la masa, yo esperaré, no lo estoy colocando lo que es, simplemente esperaría que fuera más grande. Y si pongo menos masa, esperaría que fuera más pequeño. Entonces, una información útil que uno podría sacar de acá es cómo sería la gráfica, por ejemplo, de el coeficiente este de arrastre en función de la masa, ¿sí? Y será que eso, obviamente mayor masa es más coeficiente, ¿será que eso va así? ¿Será que eso se satura y va así? ¿Será que eso crece muy fuerte y va así? Ni lo sabemos, pero esto sería muy útil porque entonces yo podría decir, bueno, ya viendo esto y como este C está asociado como a la cantidad de material, ¿sí? Por el área, entonces yo podría decir, listo, mi costo máximo pues va a ser de este estilo, va a llegar hasta acá, hasta lo máximo que yo puedo soportar. Entonces, si mi función es esta, que tengo a la izquierda, la masa más grande posible pues es esta que yo puedo, y no puedo dejar a subir a gente con mayor masa que esa. Si mi modelo va por acá más bien, entonces tengo una masa más grande, entonces admito más personas, y si mi modelo va así, tengo una masa más grande. Entonces también va a depender mucho del modelo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos será lo que está dando? Y entonces uno podría empezar a hacer este tipo de estudios, pero miren que gráficamente tocaría empezar a hacer la gráfica, correr, buscar el cero, para ir sacando cada uno de estos punticos de estas figuras, ¿cierto? Para ir sacando sí, bueno, lo que sea, que nos dé la tendencia. Entonces, por esa razón, digamos, el método gráfico es muy útil cuando es una sola cosa que estoy buscando, pero si quiero algo más sistemático, pues tengo que ir un poquito más allá. Pero que no está mal, simplemente es para obtener rápidamente la solución. Entonces, el primer método que uno siempre aprende para encontrar raíces que sea un poco más genérico es el método de la bisección. Vamos a pensar, vamos a hacer una gráfica rápida de qué es lo que se hace en bisección para que quede un poquito más claro eso. Ustedes tienen como un intervalo ahí. Y en ese intervalo ustedes van a poner pues los límites inferior y superior. Voy a correr esto un poco hacia abajo. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a tener que ustedes tienen una función. No voy a poner el eje Y, no me interesa. No, sí me interesa, sí, claro que sí me interesa. Entonces vamos a poner el eje Y. Y esto es como una introducción. Ustedes saben que la repetición es como la base del aprendizaje. Entonces estoy repitiéndole lo mismo que voy a mostrarles después. Y digamos que tenemos una función que hace, no sé, así. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función que es así, obviamente tengo que escoger mi x lower o inferior y mi x upper por acá para que encierren a mi raíz. Es un método cerrado. Estamos encerrando la raíz. Y además, ¿por qué los pongo ahí? No solamente están encerrando la raíz, sino pues que entonces cumplen esa propiedad de f de x lower tiene un signo diferente a f de x upper. Entonces, uno primero, en el método de la bisección, tiene que decir desde dónde va a arrancar, cuál es el XL inicial y el XU inicial para después empezar a iterar. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno?
Obviamente la raíz no está ni en XL ni en XU. Entonces lo que se hace es hacer una estimación de dónde estaría la raíz, y esa estimación de dónde estaría la raíz sería simplemente, no, esto no se nota. Vamos a ver un color que sí se note. Estamos pasando por los que se notan en oscuro y ahora los que se notan en claro. Entonces uno tendría una raíz, x de raíz, esta es una estimación, vamos a estimar que la raíz está en la mitad, por eso se llama bisección, estamos partiendo de esto en la mitad. XL más XU, en el promedio. Eso implicaría que más o menos yo estoy diciendo que la raíz puede estar acá. Entonces yo tengo aquí un valor, que sería f en la raíz. Y entonces yo lo que digo es, bueno, si el valor absoluto de f en mi raíz es menor que una precisión dada, yo quiero encontrar mi raíz con una precisión de 10 a la menos 3. Si eso me dio así, ya la encontré. Entonces voy a decir, esta aproximación es suficientemente buena, entonces ya esta es mi raíz. Pero si no es así, si mi valor de mi función evaluada en mi supuesta raíz no es menor que la precisión que estoy buscando, yo tengo que hacer una nueva iteración. Viendo esta figura, ¿ustedes a quién cambiarían? ¿A XL o a XU, cierto? ¿Por qué? Porque si yo cambiara a XL, pues ya no estaré encerrando mi raíz, ¿cierto? Y pues evidentemente la corrección que está ocurriendo acá es sobre XU. Entonces lo que hacemos en la siguiente iteración es XU igual a XR. Y ahora mi intervalo, el que tenía, ¿dónde está el morado? El intervalo que yo tenía, uy, no, este no era. Puse demasiados colores, tantos que ahora me pierdo. Ahora este será mi nuevo XU. Y vuelvo a hacer lo mismo. Calculo otro XR con ese nuevo valor de XL o XU, y con eso me voy aproximando a mi raíz. Entonces, cada vez estoy partiendo mi intervalo por mitades. Al principio era así, luego lo partí así, luego tal vez me quedé con este pedazo, luego tal vez me quedé con este pedacito. Y como cada vez estoy partiéndolo en un pedazo más y más chiquito, entonces cada vez voy obteniendo una aproximación mejor a mi raíz hasta que se cumpla. Siempre estoy verificando esto hasta que se cumpla, pues que llegue a mi precisión. Y ese es el método de búsqueda de raíces por bisección. Entonces, ¿qué se requiere inicialmente? Dar un valor inicial de XL y XU. Y lo que seguimos en cada iteración es calcular una XR, verificar si f de XR en valor absoluto es menor que una precisión, y luego, si esto no se cumple, entonces cambiar, ya sea a XU o a XL, y luego volver a iterar, volver a calcular un nuevo XR. Entonces yo lo que quiero que ustedes ahora piensen en este momento es, ¿cómo sería este cambio? ¿Cómo seleccionan ustedes a quién cambiar? Aquí gráficamente ya lo vimos, pero ¿cómo lo escribirían en un programa? Piénsenlo por favor 2 minuticos, un minutico les voy a dar para que lo piensen, ¿sí? Es muy importante antes de ir a ver el algoritmo, ustedes tienen la presentación y pueden ir a verlo, pero si tratamos de pensar esto cómo se haría, nos va a quedar muchísimo más claro cómo se implementaría. Entonces, por favor, piensen un momento, ¿cómo implementaríamos esto? O sea, yo lo escribí aquí con un verbo, pero ahora que pensemos como en la instrucción, ¿ustedes cómo sabrían a quién cambiar? Si a XR o a XU. Perdón, a XL o a XU. Piénsenlo un momento, por favor. Voy a quitar mi sonido. ¿Cómo les fue? ¿Qué se les... ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, señor. Pues yo miraría cómo es el signo de f de xr y reemplazaría el f de xl o xu que tenga el mismo signo. Muy bien. Es que eso es. O sea, miren que finalmente es seguir aplicando esta condición para saber si estamos realmente cerrando una raíz o no. Muchísimas gracias. Esa es la idea fundamental. También lo pusieron ahí, f de x exactos. Mirar los signos, ¿cierto? Hay que mirar los signos. Entonces, si hay un cambio de signo, manteniendo a XR y a XU, pues al que hay que cambiar es a XL. Si hay un cambio de signo manteniendo a XR y a XL, al que hay que cambiar es a XU. Entonces esa es precisamente la condición, o sea, siempre tener en cuenta que tenemos es que encerrar a nuestra raíz. Y pues eso, aquí hay un pseudo algoritmo de cómo implementarlo, no lo tienen que implementar así exactamente, pero ese pseudo algoritmo, ¿qué diferencia entre estos dos? Ese pseudo algoritmo pues les está diciendo más o menos eso, entonces arrancar con un XL y un XU que definitivamente encierren la raíz. Vamos a darle like aquí a quien lo posteó en el anónimo, porque es verdad.
Y entonces, después lo que uno va haciendo es estimar. Aquí falta como, bueno, yo estimo, ¿no? Yo primero estimo si XR es la raíz o no. O sea, aquí me falta como decir si f de XR es menor que PS en valor absoluto, porque no sabemos si estamos por arriba o por debajo, pues entonces return, ¿no? Return XR. Ya lo encontré, ya para qué sigo haciendo el refinamiento, ¿cierto? Y si no, si eso no se cumple, entonces sí hago estas comparaciones para ver entonces exactamente dónde está. Me parece que esto sobra. ¿Para qué fxl por fxr es igual a... No, porque es que eso, si fxl es muy lejana y xr sí me dio, digamos, si mi raíz está en cero y yo cojo xl igual a 10.000 millones y xu igual, bueno, xl igual a menos 10.000 millones y xu igual a 10.000 millones, cuando los promedié me da cero y encontré la raíz inmediatamente. Pero puede ser que la función fxr me dé chiquita, pero fxl me dé gigantesca y entonces no encontraré la raíz. Entonces digamos que no, además ustedes saben que no podemos comparar igual a cero. Entonces por eso no me gusta. Simplemente es una idea, pero por eso prefería, digamos que antes lo hubiéramos pensado nosotros cómo hacerlo. Entonces adivinen ahora lo que viene, pues es que es precisamente implementar la función de disección. Esto también está mostrando ustedes más o menos los pasos que hay que hacer. Los pasos más o menos son proporcionales al logaritmo del tamaño del intervalo que tengo. Obviamente, si arranco con un tamaño de un intervalo pequeño que encierre la raíz, pues tengo que hacer muy pocos pasos. Y este EPS que yo les estoy colocando ahí para comparar, pues realmente es como que estamos comparando nuestro error relativo. Hay varias formas de pensarlo. Una forma, como les digo, es simplemente f de xr menor que EPS. La otra que también uno puede pensar es que yo tenía un XR y en la siguiente iteración tengo otro XR. Entonces, si la diferencia porcentual entre esos XRs, que sería como XR old menos XR new sobre XR new, si esa diferencia porcentual es menor que mi precisión, pues también ya la encontré. Esto lo que quiere decir es que casi no está cambiando. Cualquiera de las dos es útil. Esta es útil en el sentido en que no tenemos que evaluar a la función f. Esta es útil en el sentido en que si evaluar a f es fácil, es rápido, sencillo, pues lo hacemos. Me parece que es mucho más claro que lo hagamos de esta forma, ¿sí? Para todas las funciones que estamos utilizando. A menos que uno esté seguro de que eso es lento, pues uno no debería ponerse a cambiarlo. Entonces, ahora digamos la idea es hacer esa implementación para encontrar precisamente esta raíz. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quiero que hagan en este momento. Hacer esa implementación para encontrar esta raíz. Vamos a hacer un programita, vamos a hacer una base de ese programita para hacer este tipo de cosas, pero yo quiero que ustedes lo empiecen a hacer desde cero. Les quiero preguntar, ¿quieren hacerlo inicialmente solos o prefieren irse de una vez en unos breakout rooms? Entonces les voy a hacer una pregunta. Entonces, por favor, respóndanla. Por ahora solos van 5 votos. ¿Listo? Listo, prefieren arrancar solos primero y luego sí discutir. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así. Otra cosa que también les quiero como resaltar es, también los felicito por estar todavía en la clase, ¿no? Yo estoy seguro de que, y siempre pasa, después del primer examen hay varias cancelaciones, y más ahora que la cancelación no tiene consecuencias. Antes, antes se pensaba más, ¿no? Porque se perdían créditos o por lo que fuera, pero ahora pues como no hay consecuencias pues es muy sencillo, simplemente. Incluso, y yo sé que aquí no están solo los que pasaron el examen, también hay varios que perdieron el examen. Los felicito por continuar. Va a ser, yo sinceramente siempre siento que se pone más fácil de en adelante, pero pues también eso se demuestra que están bien comprometidos y de verdad los felicito porque es que así es que toca, ¿no? O sea, no rendirse. No siempre es por rendirse que uno cancela, también hay otros contextos, o sea, eso no hay que borrarlo, pero los felicito por seguir. Bueno, entonces arranquen solos ustedes a hacer el programa. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos que tener una función f que nos retorne esto, que debería recibir un x, que x es lo mismo que c. Entonces vamos a hacer, digamos, para ser ordenados, vamos a crear unas variables constantes globales, que esto sería como velocidad terminal, esto sería como g, la gravedad, esto sería como la masa,
Bien, entonces aquí está la masa, aquí está la gravedad, para que no queden como esos números mágicos. Y podríamos hacer dos cosas, que nuestra función f reciba todo ese montón de variables, o por ahora, más bien, déjamelo por fuera de la función main como const double, y ponemos g con su valor y la masa, y bueno, todo ese tipo de cosas. Hay que hacer una función que retorne esto, ¿sí? Que retorne esta cosa, y hay que hacer una función que calcule la raíz, que se llame bisección. Y entonces, antes de seguir, ayúdenme ustedes a ver, la función bisección, ¿qué debería retornar? Un número, muchos números, ¿qué debería? Un XR que es un double, ¿cierto? Entonces, double, bisection, ¿qué debería recibir la función bisección? ¿Cuáles serán los argumentos de la función bisección? Uno también puede, yo también les puedo preguntar eso, XL y XU. Yo también les puedo preguntar aquí por el chat. Yo puedo, por ejemplo, preguntarles acá argumentos. Y, y ustedes responden, ¿sí? Aquí en reply van respondiendo también sus argumentos si lo quieren hacer anónimamente. Entonces, XL y XU, exacto. Entonces, tendríamos que mandarle double XL, double XU. También debería recibir como la EPS, ¿cierto? La precisión, donde yo quiero que pare. Double EPS, donde quiero que pare cuando haya encontrado la raíz con esa precisión. Y también, algo más debería recibir, o ya. La función, ¿cierto? Vamos a tratar de seguir acostumbrándonos a utilizar las funciones como objetos, apuntadores de funciones. Entonces también nuestro f ptr fun para divertirnos. Y entonces la función bisección se puede hacer recursiva, se puede hacer por iteraciones. Entonces la vamos aquí a hacer por iteraciones. Entonces esto es lo que ustedes tienen que implementar. Y para eso, ¿les parece que 5 minutos es suficiente o más? ¿O 10 minutos? Voy a preguntar. Sí, 10 minutos. Listo, ya lo dijeron ahí. Listo, entonces vamos a contar minutos desde ya. Eso nos daría las y 48, nos quedaría poquito tiempo para terminar, pero pues también va a ser, vamos a ver de una vez nuestra tarea del día de hoy. Vamos a dejarla ahorita. Listo, 10 minutos tienen como máximo para arrancar a trabajar en esto. Por favor, chicos, arranque. Miren que este programa que yo les estoy dando acá, o sea, les digo hagan eso y va a ser muy diferente entre todos ustedes el programa que obtengan, ¿sí o no? Si en cambio yo les digo sigan esta plantilla, arreglen las cosas, pues todos programarían muy parecido. Yo les voy a, entonces 10 minutos, contando desde ya. Voy a quitar mi sonido y les voy a poner un timer. Ah, pero ¿quieren que les deje la presentación? Ahí donde está. Sí, profesor. Listo. Porque, pues, lo malo de esto es que se me va el... Eso se va a poner negro como en 2 minutos, entonces trataré de estar pendiente, pero como voy a ir a acostar a la niña, entonces de pronto se me pasa. Si quieren tomarle una foto a la... Listo. ¿Cómo les fue? Yo creo que les falta tiempo, pero ya han logrado avanzar en algo, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo les fue? Sí, ¿no? Listo, yo voy a ir empezando. Profe, ¿lado de la masa se pone como un parámetro para que se pueda cambiar? Sí, sí, porque es que ustedes precisamente la tarea va a ser esa. Bisection, listo. Yo voy a empezar a hacerla también. Ustedes, por favor, me confirman si están viendo mi... Listos. Y entonces yo también lo voy a empezar a hacer. La tengo aquí. Nada, no he hecho nada.
Listo. Entonces, dijimos que teníamos que crear, voy a ponerlo acá, una función f de x, double f, que recibe básicamente una x nomás. Ok. Vamos a hacer también un puntero using fptr igual precisamente a algo que recibe un double, perdón, que retorna un double y recibe un double. Y vamos a crear nuestra función bisección, bisection, double xl, double xr, xa, perdón, xupper, double ps, fptr fun, y ya, eso es todo. Y la idea, digamos, en la función main es que nos imprimiera la raíz, lo que nos retorna esto, bisection, evaluado en unos parámetros, ¿cierto? Que tenemos que definir nosotros. ¿Cuánto es XL inicial? Entonces vamos a definirlos acá, double XL. De acuerdo a lo que vimos en la figura, digamos que un X de la izquierda podría ser un 10, el XR podría ser un 20, para que lo encierre, que estaba como en 14 punto algo, ¿cierto? Entonces bisection evaluado en XL, XR. Vamos a definir una precisión que podría ser 1.0 por 10 a la menos 3, por ejemplo. Normalmente estas variables en este momento no van a cambiar, pero bueno. Entonces le ponemos acá. Mira que yo estoy escribiendo primero lo que yo necesito que haga, ¿no? Sin saber cómo lo va a hacer. Y la función fun que me va a buscar la raíz, pues va a ser esta. Y listo. Entonces ahora vamos a implementarlo. Y esto simplemente retornaría m por g por 1 menos spd exponencial. Y eso sería menos x por g sobre m. Eso es, ¿sí? X por g sobre m, para que sí. Y toda esta vaina menos la velocidad terminal, que esa no la hemos definido. Ni m, ni g, ni nada de esas cosas. Vamos a definir aquí nuestros parámetros. Const double m igual 68.1. Const double g igual a 10.0 para que nos quede igual que en este problema. Const double bt igual a 40. Y con eso ya quedaría nuestra función bien explicada y bien hecha. Y finalmente ahora sí lo importante. Y lo importante sería la disección. Entonces, en la disección, recordemos nuestro pseudoalgoritmo. Lo primero que haríamos, necesitamos un double XR, ¿cierto? Que lo vamos a inicializar inmediatamente con XL, perdón, más XU. Bueno, y entonces, aquí podríamos, como no sabemos el número total que vamos a hacer, podríamos hacerlo de varias maneras. Una forma que podríamos utilizar sería while, mientras std, mientras el valor absoluto de la función fun que me enviaron evaluado en XR, mientras esto sea mayor que mi precisión, yo voy a iterar, voy a hacer lo que está acá. Y él se va a salir cuando ya esto no se cumpla y por lo tanto aquí ya podemos retornar a XR. ¿Esto por qué es útil? Porque yo estoy utilizando ese valor de XR de una vez y de una vez lo estoy evaluando acá. Otra forma, ¿qué otra forma? ¿Ustedes cómo lo hicieron? ¿Con un for o lo hicieron con un do while? Ya vamos a poner la masa como parámetro.
Una ventaja de utilizar un bucle do while también es que en un bucle do while uno verifica la condición. En un bucle do while uno primero hace algo y luego verifica la condición. Vamos a ver si esto como lo pensé aquí inmediatamente funciona o no funciona. Entonces, voy a dejarlo acá. Yo todavía no sé exactamente cómo repetirlo. Voy a dejarlo así más bien por ahora. Yo lo primero que tengo que hacer es XR, bueno, es copiar básicamente lo que tengo acá. Es igual a esto. If f de x de la función fon evaluado en XR, si esto es menor que EPS, yo debería retornar de una vez esta raíz. Else, si esto no sucede, entonces yo lo que debería hacer acá es lo siguiente. Vamos a ver cómo hacer la repetición. Entonces, if f en XL es menor, perdón, multiplicado por f en XR, si esto es menor que cero, esto implica que aquí está encerrada la raíz, o sea que yo debería cambiar a XU. Entonces XU igual a XR. ¿Ok? Y si no, si esto no se cumple, esto lo puedo pegar. Creo que lo puedo pegar, creo que sí. Si esto no se cumple, entonces el que tengo que cambiar pues es evidentemente a XL. XL igual a XU. Y vuelvo a iterar, ¿cierto? Entonces vuelvo acá, con estos nuevos valores de XR y XU, calculo mi nuevo XR, sí, de XL y XU calculo mi nuevo XR, verifico si esa es la raíz. Si no es la raíz, voy a verificar si la función cambia de signo o no en este lado. Entonces, si cambia en este lado, cambia a XU, y aquí sería cambiar a XL. Y al final voy a haber encontrado a mi raíz inmediatamente. Entonces, bueno, esta es otra forma de escribirlo, me parece que es más fácil. Y entonces, la pregunta es esto, ¿en qué tipo de estructura de repetición lo meto? Porque yo tengo que estar repitiendo esto. Se va a salir de mi estructura de repetición en este XR. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, una forma, esto hay muchas maneras, ¿listo? Entonces, una forma sería meter todo esto dentro de un while. Y esto lo va a hacer que se repita inevitablemente siempre. Miren que lo metí dentro de un 1. No me gusta cómo lo estoy implementando, pero esto va a funcionar. Listo. Voy a ver si esto compila. Esto es un ejemplo, ¿no? Mal pensado, hecho al afán porque se nos acabó el tiempo de clase. Les declaré, sí, sí, sí. Bueno, sí es. Este es porque a mí me toca compilarlo así de esta manera. Luego punto slash a punto out. Y miren que, ¿qué me pasó? Esto no se está deteniendo. Se quedó ahí, no está imprimiendo nada. Eso quiere decir que se quedó aquí en este while y nunca está llegando acá. Entonces vamos a mirar rápidamente cuál podría ser el. Voy a ponerlo aquí a imprimir. XL y XU. Y se está quedando quieto, miren. Están 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 siempre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se está quedando en 20? Yo los imprimo acá. Creo que lo está haciendo mal. XL, XU. Bueno, estos nombres están mal. Si hay que programar de afán no es bueno. Entonces, él lo que está haciendo al principio es modificar. Vamos a poner acá. XR tendrá que valer 15, ¿cierto?
y se está quedando en 20. Bueno, no importa. Ya se nos acabó el tiempo. Lo continuamos la próxima clase y apartamos del curso que se listan estudiantes para hacer parte del grupo de simulación. Esperen, termino aquí la clase. Voy a dejar de compartir acá.